Vamos a comenzar, hermanos, entonces la enseñanza de este domingo, Día del Señor. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, Él está con nosotros como cantábamos en el canto ahora al final. Él nos ha bendecido ampliamente. Amén. Quisiera que me acompañen, hermanos, al libro de Romanos y vamos a leer de los versículos 7 al 25. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25. Si traes la Reina Valera 60, vas a escuchar un poquito diferente. Traigo la Reina Valera revisada, tiene unos pequeños cambios, pero tratemos de seguir la lectura. Entonces, dice la escritura, Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 25. ¿Qué pues diremos? ¿Es la ley pecado? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco habría sabido lo que es la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda clase de concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo vivía en un tiempo sin la ley, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por medio del mandamiento, me engañó y mediante él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase al extremo de la pecaminosidad. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al poder del pecado. Porque no comprendo mi proceder, pues no pongo por obra lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, estoy de acuerdo con la ley de que es buena. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que pongo por obra. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Encuentro pues esta ley, que queriendo yo hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que hace guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Vamos a orar, hermanos. Padre, qué bien que nos conoces, Señor. Señor, la experiencia que el apóstol Pablo ha narrado aquí, Señor, es la experiencia que muchos de nosotros hemos vivido, Señor.
Padre, hoy por medio de tu Espíritu, háblanos, Señor, con tu palabra. Libértanos. Abre nuestros ojos, Señor. Toca nuestros corazones, te ruego. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, hermanos, yo quisiera hablarles en base al pasaje de las Escrituras que acabamos de leer, el cual, por cierto, no voy a poder exponer expositivamente con todo lo que la predicación expositiva implica, porque es un pasaje demasiado largo para predicarlo. Me tardaría muchas horas, la verdad. Pero vamos a tratar de ver un panorama general de lo que este pasaje nos está diciendo. Y este pasaje, hermanos, esta porción de las Escrituras que el apóstol Pablo aquí nos ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo, en este pasaje el apóstol Pablo mismo narra una experiencia personal, que es la experiencia personal de muchos de nosotros probablemente. Una experiencia en la cual está viviendo una tensión continua dentro de sí mismo, en la cual pareciera que algunas de las cosas que el Evangelio nos promete, incluso algunas de las cosas que cantábamos hace un momento sobre la libertad, parece que se invalidan en la experiencia práctica de nuestro diario vivir. Y el Señor no se equivoca, hermanos. El Señor sabe exactamente por las cosas que tú y yo pasamos, por las experiencias que vivimos. Y nada menos que el apóstol Pablo mismo es el que trae en primera persona una de las cuestiones y una de las experiencias que más confunden y que más parecieran ser contradictorias en la vida cristiana. El pecado remanente. He titulado este sermón La prisión mortal del hombre. Y cuando tú puedes pensar, cuando piensas en una prisión, pues seguramente estás pensando en un lugar difícil, del que es muy difícil de salir. Por ejemplo, hace muchos años existió una prisión llamada Alcatraz. En Alcatraz, en Estados Unidos, donde había muchos famosos presos como Al Capone. Quizás has oído hablar de Al Capone, uno de los mafiosos y traficantes más famosos de la historia de la ciudad de Chicago ya hace algunos años. Ahí fue preso en esta prisión y era tal la seguridad que por cada preso, por cada custodio más bien, cada guardia de seguridad, cada policía que estaba en esa cárcel, era para cuidar solamente 3 presos. Normalmente un guardia está asignado a 20 o 50 presos, no sé cuántos. Era tanta la seguridad aquí que había un guardia por cada 3 presos. Más que un espacio de reinserción social, era un medio de disciplina extrema. Había mucha seguridad y era muy difícil salir de ahí. Era en algunos casos imposible salir de ahí. Se decía que era imposible liberarse de esa prisión. Y precisamente hoy vamos a hablar de una prisión. Vamos a hablar de una prisión de la que también es muy difícil de salir y en la que quizá tú mismo te has sentido que estás en ella. Y hermanos, el día de hoy también me voy a permitir, esperando no aburrirlos, me voy a permitir compartirles un poco de mi testimonio y de mi experiencia personal. ¿Ok? Entonces, hermanos, el pasaje que acabamos de leer está en el libro de Romanos. El libro de Romanos es una de los tratados o de las cartas del apóstol Pablo en la que mejor expone el plan de redención de Dios. Se expone de una manera maravillosa desde el capítulo 1, capítulo 2. Lo primero que el apóstol Pablo quiere dejar claro en la mente de los que están leyendo esta carta y de la mente de los que
pues el día de hoy también participamos en la iglesia, quiere dejar claro que todo hombre, sea que conozca o que no conozca la ley, somos culpables delante de Dios. Somos todos culpables. No hay manera, dice el apóstol Pablo, a lo largo de su desarrollo, a lo largo de su exposición, dice el apóstol Pablo, no hay manera en que el ser humano pueda ser justo por medio de obedecer la ley, porque nadie puede obedecer realmente la ley. Es imposible, dice el apóstol Pablo, la única manera en la cual nosotros podemos tener justicia, ser justos, es por medio de la fe en la justicia perfecta de Jesucristo. Porque por medio de nosotros mismos, por medio de nuestras obras, no podemos ser justificados delante de Dios. Nos dice el apóstol Pablo, más bien al contrario. En el capítulo 4, el capítulo 5, perdón, el apóstol Pablo va a demostrar que de hecho la ley, cuando fue introducida al mundo, lo que hizo fue todo lo contrario. En lugar de producir justicia, lo que hizo es producir pecado, por así decirlo. ¿Es porque la ley es mala? No. El apóstol Pablo precisamente en este capítulo 7 nos va a explicar que no se trata de un problema de la ley, sino un problema del receptor de la ley, es decir, nosotros. Pero dice el apóstol Pablo, sin embargo, cuando la ley se introdujo al mundo, hizo que el pecado abundara, paradójicamente. En teoría, la ley tendría que ayudar a que fuéramos más justos. Ya tenemos las reglas, ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero el apóstol Pablo dice, no, lo que pasó fue lo contrario, abundó el pecado. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que la gloria fuera de Dios en Cristo y no de nosotros. Ahora, capítulo 6 del libro de Romanos, no vayan ahí, solo lo estoy explicando. Capítulo 6 del libro de Romanos dice Pablo, bueno, entonces eso significa que debemos pecar para que la gracia abunde. No, claro que no. No se trata de eso. No se trata de eso. Porque ahora hemos sido libres del pecado. Ahora la gracia reina para justicia. Pero no solo se nos divorció del pecado, nos dice el apóstol Pablo, sino que se nos divorció de la misma ley. La fe en Jesucristo nos libra del dominio de la ley. Y ojalá, hermanos, ojalá en algún momento tengamos la oportunidad de tener una serie expositiva de Romanos, porque aquí hay tantas cosas que me gustaría decir, pero no hay tiempo. Pero el apóstol Pablo nos enseña que la fe en Jesucristo también nos libra de la ley, en un sentido. Vamos a ir entonces sí, a Romanos capítulo 7, versículos 4 al 6. Dice el apóstol Pablo, un poquito arriba de los versículos que leímos hace un momento. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley. Se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, fíjense bien cómo actúa la ley en las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Este pasaje que acabamos de leer en este momento, el apóstol Pablo básicamente dice, la ley actúa en nuestro propio cuerpo, pero el espíritu nos libera. El resto del capítulo 7, hermanos, el apóstol Pablo va a exponer cómo es esta manera en que la ley produce esta
pecaminosidad en nuestro cuerpo, en nuestros miembros. No que la ley lo produzca, sino que la ley lo despierta. Más bien, corrijo eso, no lo produce, la ley lo despierta. Y en el capítulo 8, el apóstol Pablo explica qué significa ese andar en el Espíritu. Y aquí es donde, hermanos, empieza la parte aburrida. Les cuento un poquito de mi experiencia personal. Fíjense, hermanos, que mis padres se casaron muy jóvenes. Mi papá tenía 18 años. Mi mamá tenía 19 años. Muy jóvenes. Y yo soy el culpable. Yo tuve la culpa. Pero bueno, hermanos, como sabrán, un matrimonio que se casa a esa edad es casi sinónimo de un montón de problemas. Yo sé que aquí hay personas que también se han casado jóvenes, ¿verdad? Pero normalmente cuando dos niños se casan, pues hay un montón de inmadurez, irresponsabilidad, problemas, los hijos sufren. Y la verdad es que aunque yo recuerdo cosas buenas de mi infancia, hermanos, también hubo muchos momentos muy malos en mi vida, en mi infancia. Eh, Mis padres eran inmaduros, se peleaban todo el tiempo, hermanos. Por aquel tiempo mi padre bebía mucho, gracias a Dios la gloria, hoy mi padre se ha convertido a Cristo ya desde hace varios años. Pero en aquel entonces él bebía mucho y ustedes saben la situación que eso provoca en casa, o quizá lo puedan imaginar. Mi madre, pues ya saben, histeria, problemas. Nos amaba, yo sé que nos amaba, pero sus mismos problemas, sus mismos pecados, hermanos, pues traían mucha inestabilidad a nuestro hogar. A veces nos gritaban, a veces había regaños, había cosas feas, había daño emocional. Y con el alcoholismo de mi padre, pues las cosas se ponían muy difíciles. Yo recuerdo, hermanos, que en mi adolescencia, por ahí de mis 12 años, 13, 14 años, yo no quería estar en mi casa. A lo mejor alguno de ustedes ha pasado por una situación en la que el ambiente en casa es tan difícil que lo menos que quieres es estar en tu casa. 14 años, hermanos, y yo lo único que quería es estar en la calle, jugar básquetbol, estar con mis amigos. O de plano, algo que yo hacía muy frecuentemente, le platicaba recién a mi hija, yo me subía a la azotea y ahí me pasaba muchas horas. Ahí me ponía a espiar las ventanas de los vecinos. Eran fugas, hermano. Fugas de la realidad de la casa, de la realidad dura de la casa. A mis 16 años, mi esposa Oyuki, que ustedes conocen, se embaraza de mí. Tuvimos nuestra primera hija a los 17 años y la historia de mis padres se repite. Y con todo lo que eso implica, hermanos. La irresponsabilidad, los problemas, el pecado, el daño. Me casé con mi esposa a los 17 años, pero la historia no fue muy diferente. En realidad, me acuerdo que por aquel tiempo me uní a la iglesia, cuando todavía eran la vieja guardia, como decimos a veces. Me uní a la iglesia, estuvimos 3 años en la iglesia, estuvimos tratando de buscar al Señor, pero después de 3 años, ustedes saben cómo eran las cosas antes. Nos fuimos al mundo, no aguanté, y 12 años en el mundo, hermanos, más o menos, con todo lo que eso implica. Daño, dolor. Yo empecé a beber bastante. Problemas en casa, descuidos con mis hijos, peleas. Yo empecé a comportarme como un cretino egoísta, hermanos. Empecé a ser un mal padre.
y un mal esposo. Viajaba mucho y sinceramente no cuidaba mucho a mi familia. Le he pedido perdón a Dios por eso, pero fueron años de mucho dolor, de mucho pecado y de mucho estar ciego. Porque cuando uno está en el pecado, cuando uno está estás en este ir y venir de faltas de respeto con tu esposa, de indiferencia, de insultos, de frialdad, lo que menos haces es decir, yo tengo la culpa, ¿verdad? Lo primero que haces es, no, es culpa de ella. Es culpa de mi papá, es culpa de mi mamá, es culpa de mi esposa, es culpa de todo mundo menos mía. Y así era yo, hermanos. Así era yo. Nuestra relación con mi esposa estaba muriendo. Prácticamente estuvimos a nada del divorcio. Estuvimos a nada de perdernos completamente, de ser esas familias en que solamente ves a tus hijos 2 fines de semana y cosas así. Y por aquel tiempo entré en un grupo de AA, en un grupo de estos, a lo mejor alguno lo conoce, de estos de cuarto y quinto paso, en los que vas a un rancho y escribes tu vida y, en fin, si no lo conocen, bueno, hay grupos así, no vayan. Si ya fueron a uno, pues ya que les digo, ya ni modo, yo fui. Me sirvió un poco, yo estaba tratando de cambiar, dejé de beber y traté de dejar otros vicios, la lujuria, la codicia. Luché con la ayuda de estas personas, pero por más que intentaba, no podía dejarlos del todo. Por ese entonces empezaba a darme cuenta del daño que mis acciones causaban a los demás, principalmente a mi familia y a mí mismo, pero aún así no podía cambiar. Estaba intentando cambiar, pero ya no podía cambiar. Me volví resentido, te decía yo, hermano, le empecé a echar la culpa a todo mundo. Le empecé a echar la culpa a mi esposa. A ella nunca le gustó que fuera AA, así que yo decía, es que ¿por qué? Yo estoy tratando de cambiar y mira, ella me provoca y como ella me provoca, pues entonces pelea. Así es el pecador, hermanos. Le echa la culpa a todos los demás, pero ¿qué dice Santiago? Capítulo 4, versículos del 1 al 3. Se lo voy a leer, no lo busques. Quédate en Romanos para que me ayudes a seguir el pasaje en donde vamos a seguir. Ahí en Romanos 7, ahí pon tu marcador. Te voy a leer Romanos capítulo 4, versículo 1 al 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta Santiago, ¿de dónde vienen los problemas, los pleitos, las guerras? ¿De dónde vienen? Dice Santiago, no es de vuestras pasiones. No dice es culpa de tu mamá. No dice que sea culpa de tu esposa ni de tu esposo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Es tu culpa, me dijo el Señor a mí. Ahí me di cuenta. El que estaba dañando mi hogar era principalmente yo. Eran mis pasiones, mis pecados, mis culpas. Nuestras pasiones, hermanos, nuestros pecados, nuestros deseos egoístas son los que han causado todo este gran mal en el mundo. No somos inocentes y yo no era inocente. Romanos capítulo 2, versículo 1 dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. No tienes excusa, me dijo el Señor. Querido amigo, no eres inocente. Déjame que te dé esa noticia. Hermano, hermana, si tienes problemas, no eres tan inocente. No era yo inocente.
no somos inocentes. Tenemos responsabilidad. Y un buen paso, un primer buen paso que podrías dar es reconocer esa verdad. No somos inocentes. Hay millones de matrimonios destruidos por causa del egoísmo y el pecado de los hombres. Muchos hijos han crecido resentidos con la sociedad y con sus padres y con Dios, porque sus padres no han tomado la responsabilidad de decir, yo me voy a hacer cargo de eso, de mi familia. Y hermanos, cuando el desconsuelo es tan grande, cuando hay tantos problemas, cuando el corazón está tan quebrado, lastimamos a todos a nuestro alrededor. Yo le digo a mis hijos, nuestros pecados acabarán por lastimar a los que más amamos. Ojalá solo lastimaran a los de afuera, pero acabamos por lastimar a los que más amamos. Fíjense cuánto puede ser lastimado el corazón de una esposa. Tengo aquí la carta de una esposa. Que una esposa un día le escribió a un esposo. Se las voy a leer. Dice así: siento tanto que esto termine así. Me dueles y mucho. Tus palabras son duras y sé que las mías no son nada suaves. Sé que he fallado y sé que odias tantas cosas de mí que a veces no deseas verme. Y me duele que sientas eso por mí. Y más que sé que es algo que he provocado, no pediré perdón porque entre nosotros esa palabra está muy trillada y ya no tiene valor. Quizá jamás lo tuvo. Esto que te escribo no es para volver a ti, no es para hacerte sentir mal y mucho menos para reprocharte. Ahora sé lo que sientes cuando tratas de cambiar y no puedes, y no te culpo. Uno mismo por sus propias fuerzas no puede cambiar. He pensado muchas veces que quizás soy yo la que te impide progresar. Tu papá una vez me dijo que la mujer es la que impulsa al hombre. Yo no lo he hecho contigo. Quizá porque en verdad, en el fondo, aún te veo como un niño. No lo sé. Hay tantas cosas que no sé. Y quizá otras tantas que tú no sabes. Quizá como dice la canción, a veces tiene uno que perder y probablemente este es mi momento. Ya no me aferraré a ti. Perdóname por hacerte la vida imposible. Fui muy tonta, sarcástica, estúpida. Me la pasé echándote en cara tus errores sin saber que a cada reproche yo me equivocaba aún más. Lo siento tanto. Me has dicho tantas veces que no soportas la vida conmigo y ¿sabes qué? Yo tampoco la soporto. Siento tanto haberte obligado a vivir conmigo. Yo que siempre me jacté por no hacer que nadie viviera conmigo a la fuerza y mira, terminé logrando que tú me odiaras, que te fastidiaras de mí. ¿Cuánto habrás sufrido por mi culpa? Lo siento mucho, en verdad. Hoy me di cuenta de que no me amas más y no supe qué decir. No supe qué decirme, qué excusa darme, qué mentira contarme. Y me quedé sin nada, sin mí, sin ti, sin lo nuestro. Y quisiera correr y gritar, regresar el tiempo y dejarte ir y no haberme cruzado en tu camino y que tú no cambiaras el mío. Qué triste, amor. Todo acabó tan rápido. Lo siento, de corazón, lo siento.
¿Cuánto daño se puede hacer, hermanos? Hace unos 12 años, esta carta me la escribió mi esposa. Hacemos mucho daño, hermano. Lastimamos y herimos por el pecado. Y en ese entonces en mi vida, hermanos, yo empezaba a despertar y a darme cuenta de que mis pecados estaban dañando a los que yo más amaba. Romanos capítulo 7, versículo 7. Acompáñenme en sus Biblias, hermanos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Hermanos, el apóstol Pablo ha venido explicando en pasajes anteriores que la ley le da fuerza al pecado. La ley le da fuerza al pecado. El conocimiento de la palabra de Dios y lo que Dios demanda trae una exaltación de nuestra pecaminosidad, según lo que nos enseñan las Escrituras. Así que Pablo se adelanta a una posible pregunta. ¿Entonces la ley es mala? La respuesta es no, de ninguna manera. La ley nos permite conocer la voluntad de Dios. Y Pablo ocupa el ejemplo de la lujuria, de la codicia, para decir, pero yo no sabría que la codicia es codicia si la ley no dijera no codiciarás. Muchos de nosotros, hermanos, quizás tu experiencia personal, cuando llegamos a la iglesia, nos enteramos de que había un montón de cosas mal en nuestra vida que ni siquiera sabíamos. Cosas que antes no podíamos ver. Cosas en las que antes estábamos como ciegos. Y también puede que haya algunos que aún no han abierto los ojos a su pecaminosidad. Algunos aún no entienden que no tienen excusa y que se encuentran bajo el juicio de Dios. Pero entonces Pablo nos habla de un fenómeno que ocurre cuando este despertar llega y entendemos la voluntad de Dios. Les decía, hermanos, que en mi experiencia empecé a despertar, empecé a darme cuenta. Y quizá algunos de nosotros, de los que estamos aquí, nos empezamos a dar cuenta del daño que nuestro propio pecado hace en nuestra vida y en la de nuestras familias. Pero entonces viene un conflicto interno, hermanos, una guerra interna. Cuando empezamos a conocer el buen camino, pareciera que algo desde adentro se levanta contra esa voluntad de Dios. Dice Romanos capítulo 7, versículo 8 al 11, mas el pecado, yo ya conocía la ley, dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Antes no entendía, no conocía, no sabía la voluntad de Dios, no sabía diferenciar quizá lo que era bueno o malo, pero un día desperté, conocí, dice el apóstol Pablo, entendí la voluntad de Dios. Yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que no era suficiente, hermanos. Para mí no fue suficiente saber que estaba mal. Me acuerdo, hermanos, que en aquel entonces quise cambiar. Me di cuenta del daño que estaba haciendo. Me di cuenta de lo que estaba provocando en mis hijos. Me di cuenta cómo estaba destruyendo a mi esposa. Y quise cambiar y me topé con esto. No podía. No podía. Y me esforzaba
y no podía. Quizás has vivido algo parecido. El apóstol Pablo también lo vivió. Dios sabía que íbamos a pasar por esto. Porque dice que el pecado se aprovechó del mandamiento. Es decir, usó el mandamiento como una especie de trampolín y produjo en mí lo que había descubierto que no debía hacer. Traté de buscar, hermanos, en AA. De todo corazón busqué cambiar, pero simplemente ya no podía porque descubrí que en mí ocurría justamente lo contrario. Mientras más quería cambiar, menos podía y entonces me sentí miserable. La pregunta sigue en el aire entonces, hermanos, ¿es malo conocer la voluntad de Dios? No, no es malo. Tenemos que seguir leyendo, de hecho, para entender a dónde va el apóstol Pablo. Acompáñame al versículo 12. El apóstol Pablo dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Déjame leer nuevamente el versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, la ley es buena, dice, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Es un conflicto frustrante, hermanos, el que puede vivir la persona que está tratando de buscar la voluntad de Dios. La ley es buena, la ley es espiritual, pero yo, dice el apóstol Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Entonces, ¿por qué pareciera que el mandamiento me trajo desgracia? La respuesta de Pablo es que el mandamiento, la ley, permitió ver que el pecado es extremadamente pecaminoso. Si no conociéramos la voluntad de Dios, la ley de Dios, no entenderíamos la gravedad de nuestros pecados, hermanos. Cuando conocemos la voluntad de Dios, conocemos la gravedad de nuestros pecados. Antes yo daba muy poca importancia a mis malas acciones. Antes solía echar la culpa de mis problemas a los demás, a mi esposa, a mis padres y hasta a Dios. Pero cuando comenzamos a ver la realidad de nuestro pecado, cuando vamos creciendo en nuestro entendimiento de la voluntad de Dios y entendemos y vemos que la voluntad de Dios es buena y aún así volvemos a pecar, quedamos consternados con nosotros mismos. ¿Por qué estoy haciendo esto que aborrezco hacer? ¿Por qué sigo mintiendo? ¿Por qué sigo siendo chismoso o chismosa? ¿Por qué todavía mis ojos se llenan de lujuria? ¿Por qué si yo aborrezco eso? Yo ya no quiero hacer eso. ¿Por qué sigo peleando si ya no quiero hacerlo? ¿Ves el conflicto? ¿Te has sentido así? Así que esa condición hace que no haga el bien que quiero, sino todo lo contrario. Pero eso no significa que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Definitivamente estoy de acuerdo, pero simplemente no actúo conforme a lo que estoy de acuerdo. Así que meditando en este dilema, pareciera que Pablo hace un macabro descubrimiento, un descubrimiento aterrador del que todos deberíamos ser conscientes. Ese macabro descubrimiento que ha dado el título a este sermón de la prisión mortal del hombre,
Dice Romanos capítulo 7, versículos del 17 al 23. Lo voy a leer en esta ocasión en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Parece una excusa que el apóstol Pablo está dando. Pero el apóstol Pablo no está jugando con esto. Esto no es algo que le dé gracia a él. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está en mí. Ese descubrimiento que hizo el apóstol Pablo, hermanos. Pablo descubre que el pecado aún habita en él, siendo ya creyente. Ese pecado que habita en él es lo que lo impulsa a hacer estas cosas. En el versículo 18, Pablo descubre que en su carne, en su naturaleza pecaminosa, no habita nada bueno. Es como si una infección indeseada habitara en nuestro cuerpo y produjese deseos inmorales, hermanos. Es el pecado remanente. El versículo 19 habla del deseo de Pablo. Deja leerte nuevamente el versículo 19. Dice: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Quiero hacer lo que es bueno. Esa palabra quiero o deseo, que probablemente en la 60, versículo 19, dice quiero. Esa palabra es la palabra griega celos. Es una palabra que habla de un deseo fuerte, un deseo ferviente. De manera que el apóstol Pablo no está diciendo es como algo que me gustaría hacer la voluntad de Dios. No, el apóstol Pablo está diciendo: deseo fervientemente hacer la voluntad de Dios. Lo que más anhela mi alma es hacer lo correcto, caminar por el camino correcto, ser el padre que Dios quiere que sea, ser el esposo que Dios quiere que sea. Eso es lo que yo quiero hacer, pero no puedo. Pero no puedo. Así que en el versículo 20, Pablo descubre que hay otro principio en su ser que lo hace hacer eso: el pecado que habita en mí. Pablo puede ver claramente que en su interior él se deleita en la ley de Dios, pero encuentra ese otro gobierno en sí mismo, esa otra voluntad diferente a su primera voluntad. Y Pablo hace su macabro descubrimiento: hay otra ley en los miembros de mi cuerpo, el mal está en mí. El hombre interior se deleita en la voluntad de Dios, dice el versículo 22, pero el versículo 23 dice: pero hay otra ley que lo gobierna, una ley diferente a la que él anhela, pero que no por eso deja de tener gobierno en él. Esa ley, dice Pablo, hace guerra con la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Así que, hermanos, cuando yo estaba en ese conflicto buscando algunas respuestas,
dejé AA, entré a la iglesia, volví a buscar a Dios en la Biblia. Yo veía a mis hermanos, yo veía a las familias de mis hermanos, veía cómo el hermano fulano, cómo trataba a su esposa, cómo la amaba. Yo decía, yo deseo eso. Yo veía cómo algún otro hermano estaba alabando a Dios y yo decía, yo quiero tener esa relación con Dios. A mí me encanta ver a mi hermana Reinita cuando está alabando a Dios. Yo deseo esa relación con Dios, pero no podía. Algo se oponía a mi interior, en mi interior. Yo quiero enamorarme de Dios, pero no podía. Al tiempo, hermanos, me convertí a Cristo hace unos 11 años más o menos. Rendí mi vida al Señor, pero incluso después de eso me di cuenta que ese principio seguía en mí. Ese pecado remanente todavía estaba ahí. Me acuerdo, hermanos, cuando mis primeros meses de convertido, yo estaba gozoso, Dios me había perdonado y yo quería alabar a Dios y yo alzaba mis manos y le daba gracias a Dios y pensamientos impuros venían a mi mente. Y yo decía, ¿por qué estoy pensando esto ahorita? ¿Por qué estoy pensando estas cosas en este momento? Quiero alabar a Dios. Quiero darle gracias. Tuve que hacer mi descubrimiento, hermanos. Ese macabro descubrimiento. Todavía hay pecado en nosotros. Y ese pecado lucha en nuestro interior. Y ese pecado nos golpea con fuerza. Es lo que algunos teólogos llaman la doble naturaleza del cristiano. Porque el cristiano ciertamente ha sido lleno del Espíritu Santo, pero en su carne, en sus miembros, todavía habita el pecado. En nuestros miembros, en nuestra carne, todavía hay pecado, hermanos. Necesitamos entender eso. Y probablemente tú lo has vivido. Tú lo has sentido. Hay un deseo en tu corazón por agradar a Dios. Y ese es el Espíritu de Dios impulsándote y moviéndote. Pero hay otro principio en nosotros. Otro principio que contradice la ley de nuestra mente. En el versículo 24, Romanos capítulo 7, versículo 24, el apóstol Pablo, al darse cuenta de esta realidad en su propia vida, lanza un grito de dolor. Miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Puedes entender, puedes llegar a percibir la frustración que el apóstol Pablo estaba viviendo aquí? Deseo hacer lo que es correcto, deseo amar a Dios, me deleito en la ley de Dios, pero encuentro esta otra ley en mis miembros. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Lo que yo quiero hacer no hago, pero lo que no quiero hacer, mi cuerpo me lleva a veces a hacerlo. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Hermanos, y la respuesta siempre, siempre es Jesucristo. Jesucristo. El apóstol Pablo se toma varios versículos en describir este conflicto que existe en nuestro interior muchas veces, que probablemente tú estés viviendo el día de hoy y que a mí en su momento muchas veces me ha tocado vivir también. Pero la respuesta siempre está en el mismo lugar: Jesucristo. Jesucristo. Era tal la frustración del apóstol Pablo que él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quizá el apóstol Pablo estaba pensando en un ejemplo en su ciudad, en Tarso. En Tarso, donde era originario el apóstol Pablo, había una costumbre con los asesinos. Si tú matabas a alguien y te agarraban, ellos te ponían en la plaza pública, te sentaban en medio de la plaza pública y te amarraban al cuerpo de tu víctima muerta.
Con el tiempo, el cuerpo muerto se empezaba, ya sabes, descomponer, se llenaba de bacterias y todas esas bacterias se pasaban al asesino y poco a poco lo mataban. Probablemente el apóstol Pablo estaba pensando en algo así cuando dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Dice un comentarista, Juan Carlos Ceballos se llama, dice sobre este versículo, versículo 25, dice, este resumen señala la misma tensión dentro del creyente, dentro de ti, hermano, que está presente en los versículos anteriores. Cuando el versículo dice aquí con la mente, no quiere decir solamente mi razón natural. Esta mente se refiere más bien a la mente renovada por el Espíritu. Esta mente renovada del creyente está plenamente al servicio de Dios, pero la carne, la naturaleza humana caída, sigue al servicio del pecado. Así que Pablo exclama con un grito de alivio, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, ya para finalizar, hermanos, ¿en qué sentido el apóstol Pablo le da gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro? Algunos comentaristas dicen que, bueno, Pablo está hablando aquí de que Cristo es el que nos liberta del pecado. Y por eso dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, Jesucristo, gracias, Señor, que me liberas. Pero eso no es lo que dice el versículo. Más adelante el apóstol Pablo va a exponer cómo poder ser libres de ese pecado, pero eso lo hará en el capítulo 8. En este punto, Pablo quiere llegar a otro tema, que es algo que yo quiero traer a tu corazón el día de hoy. Porque yo sé, hermanos, yo sé que tú estás batallando con esto también. Yo sé que tú también, muchos de ustedes en su corazón anhelan hacer lo correcto, anhelan cumplir la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? Pero yo sé también que has sentido esa plaga en tu corazón. Que has sentido como si tus deseos te llevaran en el camino contrario a lo que tú quieres. Y yo sé que también te has sentido miserable por eso. Así que quiero darte esta palabra a ti en este momento. Pablo está dando las gracias a Jesucristo porque en Cristo Jesús no hay condenación. No hay condenación. Vamos un poquito adelante a Romanos capítulo 8, versículo 1 y ahí vamos a concluir. Gracias a Jesucristo que aunque todavía tengo esta lucha con mi cuerpo, aunque tengo esta lucha con mis deseos pecaminosos, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermano, ¿estás en Cristo Jesús? ¿Has entregado tu vida al Señor? No hay condenación para ti. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Has entregado tu vida a Dios? Descansa. Dios sabía que ibas a tener esta lucha. Y Él trae perdón para ti. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Has entregado tu vida a Dios? ¿Estás luchando contra el pecado? Descansa en Él. Él pagó por nuestros pecados. Sigamos en la lucha, hermanos. Pero confiemos en esta verdad. Cree esta verdad con todo tu corazón. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No te condenes. No te condenes. Esta lucha Dios sabía que la ibas a tener. Dios sabía que íbamos a tener esta dificultad. Pero no hay condenación
para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Por desgracia, hermanos, la línea de pensamiento del apóstol Pablo termina hasta el capítulo 8, empieza desde el capítulo 6, termina hasta el capítulo 8 y no tengo tanto tiempo. Sin embargo, me gustaría dar un último detalle, últimos detalles. Vamos a bajar un poquito al versículo 11 de Romanos 8 y ahí vamos prácticamente a concluir. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, nuestro cuerpo a causa del pecado está muerto y Dios ha condenado el pecado en la carne. Es lo que enseña la Escritura. Pero un día, por su espíritu, ese cuerpo tuyo que tiende hacia la muerte y que va a morir, va a ser vivificado sin pecado. Algún día seremos liberados por completo del pecado en la resurrección. Pongamos nuestra esperanza ahí, hermanos. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Y qué es lo que debemos hacer entonces, hermanos? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En otras palabras, es cierto, en nuestra carne no mora el bien. Tenemos deseos pecaminosos, hermanos. Vamos a vivir con eso toda nuestra vida, pero Dios nos ha dejado su espíritu para que por medio de ese espíritu hagamos morir cada vez más, cada día más nuestra carne. Y eso es otra enseñanza, obviamente, que ya no da tiempo de dar aquí, pero hay una solución. Dios nos ha dado su espíritu. Tenemos poder para vencer la carne. Ahí está el pecado. Vamos a luchar con él, pero Dios nos ha dado herramientas para vencerlo. Podemos vencer, hermanos. Podemos vencer. Y ahora sí, hermanos, concluyo con Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en día de sábado entró en la sinagoga, según su costumbre, y se levantó a leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Él desenrolló el volumen y encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar un año favorable del Señor. Luego, enrollando el volumen, lo devolvió al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Cristo Jesús ha venido al mundo, hermanos, a proclamar libertad para ti. Un día seremos completamente libres. Tengamos esperanza. No desistamos en nuestra lucha del pecado. No te des por vencido. No te des por vencida. Si sigues batallando con ese pecado que te está lastimando, que te está hiriendo, que quizás está hiriendo a tu familia todavía, no te des por vencido. No te des por vencida. Levántate. Cristo Jesús vino a proclamar libertad. Un día seremos libres, pero mientras tanto luchemos. Dios nos ha dado su espíritu. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
porque has prometido libertad, Señor, a pesar de la prisión en la que aún nos encontramos, Señor. Te ruego, Dios, que nos des luz, que nos des claridad, que nos ayudes, Señor, a ver la grandeza, Señor, de la obra que has hecho, Señor amado. Toda la gloria es tuya, Señor. Nosotros solo somos pecadores. Ayúdanos, Padre, en nuestras luchas diarias y que sea Jesucristo, Señor, quien se lleve la gloria y la honra por los siglos. Amén.